minutos. 14 horas y 20 minutos y lo hemos transformado en una muy buena y sana costumbre tenerlo los días martes con nosotros para que nos pueda contar qué está pasando en Israel. Le adelanto que lo último que incluso él mismo ha publicado es que el ejército israelí habría capturado esta madrugada en una vivienda escondite a los 2 asesinos que ayer mataron en las cercanías de Hebrón a Batsheva Nigri, esta mujer que manejaba, que iba acompañando en realidad en un auto en la ruta 60 y que a partir de haber sido baleada, ella perdió la vida, el conductor quedó herido grave, gracias a Dios está un poco mejor, y una nena de 6 años, hija de la víctima fatal, que resultó ilesa. Esto dentro de muchos operativos de las fuerzas de defensa de Israel. Cuando le decía que se ha transformado en una muy buena costumbre y que lo ha publicado hace poco, me refiero al periodista, director de comunidades, el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien. ¿Qué nos cuenta de lo que, usted va ahí monitoreando permanentemente entre los operativos de seguridad y algunas otras cosas que también pasan en Israel? Bueno, Miguel, primero quiero empezar con una noticia buena y después desarrollarte lo demás, que hay buenas y malas también. Pero quería decirte que hoy se cumplen 6 meses desde que llegué a Israel con mi familia. Oh. Y no me arrepiento en absoluto, tratando de resolver todas las situaciones que se presentan, que no son fáciles, pero se puede ir adelante. Y ahora sí, Miguel, quisiera, más allá de la escueta información que di y que vos tomaste, quisiera dar algún detalle, no por ser escabroso, pero sí por estas cosas de historias de vida, que se enfrenta con la muerte, hay que conocerlas. En primer lugar, quisiera decirte que en el día de ayer, cuando fueron baleadas esta camioneta que llevaba el conductor, que está herido pero fuera de peligro, y la mujer, Batsheva Nigri, como bien dijiste, que falleció en el acto, y una nena que no tiene 6 años, tiene 12 años, hija de Batsheva, 12 años. Y te cuento cómo se desarrollaron las cosas. Un automóvil con 2 palestinos se enfrentó directamente, se puso a su lado y le disparó una ráfaga de 25 disparos al automóvil. 20 dieron en el blanco, en el auto, los otros 5 no dieron en el blanco. Pero fíjate vos, mirá lo que es la heroicidad. El conductor, que como dijimos quedó herido de seriedad y ahora se está reponiendo con una serie de cirugías ortopédicas, el conductor logró conducir la camioneta, el auto siniestrado, con la mujer ya muerta prácticamente, a un lugar cercano, un checkpoint israelí que estaba por ahí, que los soldados escuchaban el tiroteo o los balazos, pero no lograron detectar exactamente de dónde venían, y entonces no se movieron de ese puesto donde estaban. ¿Y sabéis quién llamó a la emergencia? La nena de 12 años. La nena de 12 años que vio lamentablemente morir a su mamá, fue la que llamó al servicio de emergencia para que acudan rápidamente, que así lo hicieron. Miguel, acá la gente debe entender, tus oyentes tienen que entender, que Israel está en una guerra. Israel está en una guerra muy particular. No es la guerra tradicional de los frentes que uno se acostumbra con ejércitos regulares. Es una guerra cruel, es una guerra salvaje, es una guerra sin reglas de juego porque el terrorismo impone sus reglas sucias de juego. Y efectivamente, en el día de hoy, en un operativo gigantesco que se han hecho, en donde se han detenido a 32 personas, 32 palestinos, no todos ellos terroristas, pero sí algunos de ellos colaboradores de terroristas, lo cual los emparenta de alguna manera. Los 2 asesinos de ayer fueron detenidos. Prácticamente han confesado la información, se trata de una célula de los mártires del Aqsa y de alguna manera de los tantos que compiten en los territorios para ver quién se lleva más judíos por delante. Y quisiera decirte un dato más que acá la sociedad está hablando respecto de este tema. Ya no se ven esos atropellamientos que antes eran tan comunes en alguna parada o en Jerusalén o en Tel Aviv. Ya no se ven aquellos locos sueltos que aparecían con un cuchillo o se ven de vez en cuando para apuñalar. Ahora el terrorismo ataca de una forma mucho más letal, mucho más rápida, planificada, porque todo el mundo acá en Israel
los servicios de inteligencia y de seguridad consideran que tanto este ataque como el ataque anterior en Juwara, en Shabbat, contra los dos miembros de la familia, el padre y el hijo, que también fallecieron, fueron ataques planificados. ¿Qué significa esto? Que los victimarios detectan a la víctima, hacen su operativo de inteligencia, por así decirlo, de inteligencia criminal, y después recién cuando se dan cuenta o analizan el terreno y ver que no hay policías o soldados cercanos, operan. Es decir, verdaderamente son tigres al acecho de sus víctimas que están totalmente indefensas. Hay malestar en Israel, hay angustia en Israel, es entendible. Pero tampoco es un fracaso del ejército, Miguel, permíteme que te lo diga, porque no se puede poner un soldado, un policía, un gendarme detrás de cada metro en donde hay una presencia judía en los territorios de Judea y Samaria. Sí se pueden hacer otras muchas cosas que evidentemente el gobierno va a tener que modificar en su política de seguridad para evitar, disminuir y tomar la delantera en la lucha contra el terror. Y permíteme que te diga algunos números que son muy duros, muy difíciles en este tema de la lucha contra el terror, particularmente números que tienen que ver con este año y que de alguna forma hay que reflejarlos. Este año han muerto víctimas del terrorismo palestino 34 personas, 32 de ellas israelíes, una un turista y el otro un palestino al cual cayó un misil en algunos de los momentos de la Franja de Gaza. El año pasado, en todo el año, 29 israelíes, es decir que todavía tenemos 5 meses y hay que tratar de luchar, por amor de Dios, para que no haya más víctimas. Sí, también hay que tener en cuenta que hay 87 israelíes heridos, que han sido heridos en estos 45 operativos terroristas que se han llevado a cabo. Y obviamente esto está haciendo que la población se enardezca, se enfurezca. Los propios mitnahalim en hebreo, los que se asientan, los colonos, como lo quieran llamar, están furiosos, amenazan con represalias y eso puede llevar a nada bueno. Por lo tanto, el Ejército y el Ministerio de Defensa en particular va a tener que tomar ciertas medidas diferentes, restaurar a Israel lo que llama Koach Harta'ah, la fuerza disuasiva, porque el operativo de Jenin, que fue hace un mes y medio o 2 atrás, no ha alcanzado para poder llegar a las madrigueras más profundas donde se encuentran estas bestias en forma humana, Miguel. Escuchándote, Natalio, no quiero agregar a tu crónica, que es tan concreta y contundente. Creo que, bueno, el Ejército de Defensa, hay que decirlo, permanentemente está trabajando y actuando. Lo que hay que decir es que esta es, como dijiste muy bien, una guerra, y una guerra que no va a finalizar desde lo militar, ni desde las medidas de seguridad. Se podrá aplacar un tanto, pero la realidad es que esto solo podrá ser solucionado tal vez, y lo pongo como también una pregunta, si es que alguna vez se alcanza un acuerdo y un cambio cultural, por decirlo así, en la sociedad palestina, que busque otro tipo de modelo y no la exaltación de estos mártires de la muerte, que bueno, cada vez que logran su objetivo, gran parte de esa sociedad sale a festejar, sale a repartir dulces y comida, bueno, una fiesta porque mataron a lo que ellos llamarían enemigo, o un invasor, o un sionista, o un israelí, como quieran llamarlo, o un judío. La realidad, como digo, es que es un tema, como muy bien denominaste, es una guerra distinta, pero una guerra que está ahí permanente, y que Israel lucha minuto a minuto. Así es, Miguel. Y si querés, seguimos con 2, 3 temas más, si te parece, muy cortitos. Claro que sí. Bueno, cambiando de tema y de escenario, Miguel, se empieza a sentir el acercamiento de Rosh Hashanah, de los Yamim Norim acá en Israel, ya en forma más palpable. Y diría que no solamente en la Selijot y en el toque de shofar todas las mañanas, las Selijot, los Sefaradim, los Ashkenazíes todavía no, el toque de shofar sí que nos iguala, sino en los negocios ya empiezan a estar engalanados, con comidas, con dulces, con pescado y demás. Pero, y esto de alguna forma a la Argentina, viene acompañado con aumento de costos. Del pasado año hasta ahora hay aumentos de productos entre el 2,2% y 6%. Sé que puede parecer risueño para la Argentina con los índices terribles que Argentina tiene, pero acá para Israel es mucho. Es mucho para la gente que se esfuerza, trabaja y realmente se hace bravo y difícil. Así todo,
La inflación en julio, el mes de julio que acaba de terminar, ha sido de 0,3%, 0,3%, menos del 1% por semana, ¿sí? Y anualizada daría prácticamente a estos valores un 3,3% anual. Quiere decir que evidentemente Israel tiene una inflación, especialmente, no únicamente en alimentos, pero en otros rubros se mantiene bajo control bastante estricto y es bastante importante. Cambiando de tema también, quería decirte que ya en esta semana que transcurrió y en esta que está empezando también para nosotros, va a empezar a ser un tema polémico la discusión sobre el reclutamiento de los judíos haredim ortodoxos o ultraortodoxos, para ser más justo, dado que los formatos que se presentan, ninguno parece encajar en la conformidad de los grandes líderes rabínicos que manejan los partidos religiosos ultraortodoxos. Sí, en el sionismo religioso, que naturalmente siempre se ha presentado al ejército en todas circunstancias y sin ningún tipo de apelación. La posición máxima que hay en la ultraortodoxia es solamente estudio de Torá equiparable a servicio militar, con una cierta bonificación económica para aquellos que estudian Torá, aquellos que van a la yeshivot. No todo joven ortodoxo va a la yeshivot. En la forma más suave que se intenta aplacar todo esto es tratar de lo que llama el ptor, el liberamiento, ¿no?, del servicio militar. La ultraortodoxia dice que sea hasta los 21 años, o sea, que después de eso no puedan ser convocados ni llamados al ejército. Por otro lado, dentro de la coalición, que hay fisuras respecto de este tema, están indicando de que se les va a aumentar como una forma de interés y de participar en la tzabá a los soldados regulares, tradicionales, no ortodoxos, que hagan el servicio militar. Van a recibir un aumento significativo en el dinero, cosa que de alguna manera atraiga a otros sectores jaredíes que ya hacen el servicio militar, porque hay alguna unidad que lo hace, y puede atraer a otros del mundo jaredí al servicio militar. Y se está hablando también de que no se piense solo en un servicio militar para jaredíes, porque es imposible que la mayoría vaya, porque se van a hacer manifestaciones, cortes, protestas multitudinarias. Entonces se está pensando en un triple formato. Los que quieran ir al ejército, por un lado. Los que no quieran ir al ejército, que hagan como también se les propone a los árabes israelíes, un servicio nacional. Guardias de emergencia, trabajos de pintura, trabajos sociales, básicamente sin costo para el Estado, o sea, una forma de compensar aquello que están haciendo otros soldados que arriesgan claramente y prácticamente su vida. Esto va a ser tema de discusión. El tema reforma por el momento está quedando de lado absolutamente. Puede haber algún punto más, un punto menos, pero este es el tema de las próximas semanas, Miguel, y en la apertura de la Knesset va a ser un tema muy, pero muy polémico. Y si querés, no sé cómo andamos de tiempo, terminamos con una muy buena noticia, si te parece. ¿Te acordás que hablamos de la inauguración de este tren de Tel Aviv que circunvala y va por 4 ciudades? Bueno, te quiero decir, a mí me gustan mucho los números, no la matemática, pero los números simplifican los datos. Te quiero decir que el 82% de la población que en los alrededores de donde viven pueden tomar este tren, o sea, en Tel Aviv, en Bnei Brak, en Bat Yam, en Petah Tikva, el 82% está totalmente de acuerdo con la utilización de este sistema ferroviario, tranvía y demás. Y que ya después de haber sido inaugurado, ya la semana pasada, se prevé que puedan viajar en máximo por día cerca de 200.000 personas. Es una cifra muy voluminosa para Israel, muy importante para Israel y que puede descomprimir un poco la presión automotora en Israel. Y un dato curioso, si querés, trabajaron en la construcción de esta línea férrea que demoró casi 10 años, un poquito más, trabajaron 800 trabajadores, de los cuales 400 fueron israelíes y los otros 400 chinos. Así que otro emprendimiento chino-israelí, realmente de alta data, con un trencito que promete mucho, y vamos a ver y esperar de que realmente pueda ayudar a descomprimir esta sensación que vive el centro de Tel Aviv y alrededores. Miguel. Querido Natalio, un lujo como siempre el informe y el deseo de que toda la sociedad israelí escuche en estos días de este mes de Elul el shofar con su llamado para poder encontrar diálogo, encuentro, todo lo que de alguna manera propone nuestra
tradición y civilización religiosa. Un gran abrazo, buenas noticias. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Y felicidades por los 6 meses. Muchas gracias, muchísimas gracias. El profesor Natalio Steiner, dándonos un panorama de noticias muy claro de lo que es agenda en Israel en el día de hoy.